Mi querido Alex. Hombre, un saludo muy especial, Alejandro, para ti. Gracias por estar con nosotros, Alexandra, por lo que hacen, hacer Colombia, por escoger a Barranquilla nuevamente. Lo necesitamos acá siempre. Miren estos espacios. Esto era impensable en Barranquilla hace 15 años. Tener un centro de ferias y convenciones que no hablaba sino, cuando se hablaban de ferias se hablaba Cartagena nada más. Y es impresionante la cantidad, estamos llenos este año y llenos el próximo año. La gente yendo a la ciudad, se sienten a gusto en esta ciudad, sienten que esta ciudad le está transmitiendo una vibra, una alegría permanente. Y yo pienso que lo de Barranquilla es lindo porque nos permite soñar y decir que sí se puede, a pesar de todos los ruidos que tú bien has comentado. Aquí vamos para adelante. A Eduardo y a mí nos eligieron para trabajar por esta tierra. Y nosotros no es que no escuchemos los ruidos, sino que tenemos un propósito por nuestra gente. Y quizás nos concentramos en desarrollar y ejecutar con mucha lucidez, con mucha alegría, lo que la gente nos pidió en campaña. Y eso es Barranquilla y eso es el Atlántico hoy. Mucha gente, quizás del interior del país, no saben que Barranquilla arrancó transición energética hace muchos años. En el año 2016, esta fue la primera ciudad, Alejo, la primera ciudad con más de 1 millón de habitantes en toda América Latina que todo su alumbrado público era LED. Eso lo hicimos hace 9 años. Y hoy, por ejemplo, estamos construyendo un parque solar de 25.000 paneles solares para que las 75.000 luminarias que iluminan a toda Barranquilla, a todas sus calles, a todos sus parques, a todos sus espacios públicos, sean iluminadas desde la energía fotovoltaica. Y lo estamos haciendo aquí en Juan Mina, cerca de 14 megavatios. Barranquilla hoy saca 4.3 megavatios de la basura. La basura de Barranquilla llega a un dispensario que se llama Los Pocitos, donde hay montañas y montañas y montañas de basura y contaminaba el medio ambiente al ver con su gas metano. Y la AAA, que es la empresa de servicios públicos de la ciudad, se asoció con unos chinos y metieron 7 u 8 kilómetros de tubería. Recogemos el gas metano, o sea, ya no solamente no contaminamos, sino que recogemos ese gas metano y con 4 generadores grandísimos estamos generando cerca de 4.99 megavatios de la basura. Barranquilla viene dando unos pasos sin hablar mucho, sino ejecutando mucho en la transición energética. Hoy estamos haciendo cerca de 20.000 mejoramientos de vivienda y cualquiera puede creer que un mejoramiento de vivienda es solamente mejorar la cocina y el baño. Les cambiamos las redes eléctricas a toda la casa. Eso que eran 3, 4 cables pegados con gutapercha, que genera mucho calor, que genera mucho consumo, se los hacemos de la manera profesional y guardando todo lo que llamamos el RETIE, la calidad en el suministro de energía dentro del hogar. Le cambiamos todas las luminarias de la casa, le cambiamos la nevera y eso está generando unos ahorros impresionantes en el consumo de energía, pero a su vez en el bolsillo y el gasto de la gente. Entonces, Barranquilla se viene adelantando con muchos resultados positivos, a veces con apoyo, a veces sin apoyos, pero con mucha alegría, con mucho entusiasmo,
echando para adelante, entendiendo que a veces el viento sopla a nuestro favor, a veces no, pero esta ciudad tiene algo que se reinventa, su gente, sus empresarios, sus emprendedores, y hoy podemos decir que es la ciudad que viene con mucho más crecimiento en recaudo de impuestos. Eso nos permite tener una solidez en lo financiero que hace posible que las cosas se den. En Barranquilla se vive así. Gracias al buen pago de tu impuesto predial. Hasta el 30 de mayo, aprovecha un 5% de descuento en el pago de tu impuesto predial. Alcaldía de Barranquilla. Alex, lo que uno percibe en momentos difíciles de estas coyunturas de una desconexión entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, departamentales, no se está girando los recursos que históricamente están girando, hay una tensión política. Lo que uno es que eso ha generado cierta cohesión en las regiones, un sentido de pertenencia distinto en lo local, sobre todo en regiones donde había unas disputas internas. Han logrado unirse, están empezando a mirar perspectivas de financiación que antes no tenían, están empezando a pensar de manera distinta, no más innovadora, de cuando pues se aprietan los recursos, pues el talante se reta y salen grandes cosas muy interesantes que perduran en el tiempo. Eso es un poco lo que uno percibe desde lo local, ¿no? De que aprietan, que retan, y además ese talante colombiano que saca lo mejor de sí, y cuando los vientos soplan a favor, pues coge uno vuelo mucho más rápido y mucho más alto. En esa dificultad que a veces se tiene con el gobierno central, ¿por qué nos cuentan, por ejemplo, el tema de los buses? Les tocaba a ustedes toda una renovación con unos buses que tienen un impacto en las emisiones importantes. Eso, pues digamos, ¿cómo está hoy? ¿Ya terminaron? ¿Por qué nos cuentas un poco alrededor de eso? ¿En qué están? Barranquilla no tiene Ecopetrol, Barranquilla no tiene EPM, aquí no tenemos carbón, aquí hemos aprendido a vivir del predial y de la industria del comercio que pagan los empresarios de Barranquilla. Y eso, la mejor respuesta a las dificultades, o digamos, si hay un gobierno nacional que es amigo o no es amigo, o que no es de la corriente política nuestra, nos hace fuertes, nos ha hecho muy fuertes, y entendiendo de que a veces, ni siquiera por pensarlo mal, hoy entendemos que hay una situación fiscal nacional muy difícil. Cuando a mí se me baja el impuesto de renta en 36 billones, que eso es lo que le está pasando a la nación, por supuesto no hay cómo acompañar a la ciudad. Entonces nosotros hemos entendido la dificultad y nos hemos hecho fuertes, muy fuertes. Y hablabas de los buses. Acabamos de hacer una alianza con Europa, con uno de esos países donde hacen los mejores chasis del mundo. Y sí, estamos cambiando toda la flota del transporte masivo de la ciudad con recursos de Barranquilla, ni siquiera con los recursos del mismo tiquete que paga el pasajero. O sea, nos hemos entendido con los transportadores y hemos sacado del mismo tiquete la plata para renovar toda la flota. Y no solamente la hemos cambiado, sino que hemos cogido buses de hoy de una suficiencia energética. Pasamos de buses diésel a Euro 6, un ahorro impresionante en la huella de carbono. Y en diciembre toda la flota del Transmetro de Barranquilla, que va a estar moviendo cerca de 200.000 pasajeros día, va a estar nueva. Y sí, en algunas ciudades de repente van a necesitar de la nación, pero nosotros en esta dificultad lo hicimos posible, nos juntamos todo lo que teníamos que ver. Y la gente está sintiendo que el transporte público se usa, se puede usar, y dejan el carro en la casa. Y
la ciudad se embellece, y la ciudad es más limpia, y la gente llega más rápido y hay más tiempo para estar con la familia. Todo eso se está dando acá en la ciudad de Barranquilla, Dios gracias. Alex, Barranquilla va a ser sede en julio de una cumbre muy importante de la OCDE, este club de países de buenas prácticas a nivel internacional, con las reuniones que hacen internacionales, ¿por qué nos cuenta un poquito cuál es el objetivo de hacerle en Barranquilla? ¿Cuál es el enfoque que le van a dar de cara al mundo? ¿Qué papel va a jugar el país, en especial Barranquilla, en esa cumbre donde pues van a venir pues personajes internacionales de gran calado? Eso es bien importante. Creo que Colombia no se ha enterado que entre el 9 y 11 de julio de este año Barranquilla fue escogida por la OCDE. La OCDE son los 38 países más ricos del mundo. Y esa organización siempre se reunía en Europa. Y nosotros quisimos participar. Y participamos contra Florencia en Italia, contra Melbourne en Australia, contra Lisboa en Portugal. Y los tipos estudiaron los últimos 20 años de Barranquilla. Y por primera vez salen de Europa y vienen acá a Barranquilla este año, del 9 al 11, insisto, y es un momento muy, muy importante para Barranquilla, porque tener a esos expertos, a esos economistas, hablando de desarrollo económico, hablando de sostenibilidad, hablando de inclusión, hablando de cómo los jóvenes pueden ser protagonistas, nos hayan escogido a nosotros, significa que Barranquilla es un modelo de gobernanza para exportar, y que ese aprendizaje que ellos ya tienen como países desarrollados puede hacer semilla aquí en Barranquilla. Entonces, sí estamos muy orgullosos de lo que nos ganamos. Participamos en Francalí, nos escogieron a nosotros y vamos a tener cerca de 400 personas de esos 38 países, los mejores economistas del mundo, estudiando el modelo de Barranquilla, pero también enseñándole a Barranquilla qué más puede hacer para que esta ciudad siga avanzando y sea un modelo de enseñanza para muchas otras poblaciones de América Latina. Estamos muy orgullosos, estamos llevando ese mensaje a las bases, a los colegios, a los hospitales, a los barrios, a los líderes. Creo que va a ser un momento de mucho encuentro, de mucho aprender, de mucho enseñar, y creo que es una medalla que se gana esta ciudad, quizás por 20 años de trabajo, esfuerzo permanente. Alex, estás hablando de gobernanza, una palabra, hay que ver por dónde la cogen, ¿no? La gobernanza, gobierno, la gobernabilidad, el sentido de lo público y lo político, ¿no? Y en el fondo de lo que se trata es de cómo yo le llego a la gente y cómo pues hago un gobierno que transforme la vida de la gente. Y quería preguntarte, usted, la vez que fuiste alcalde fue hace 18 años. 18 años hoy es como 50 años del siglo pasado. 5 años hoy ha cambiado todo. Y te quería preguntar, en esa gobernanza, en esa manera de gobernar, ¿cómo ha cambiado ser gobernante a la luz del mundo y el país de hoy, a lo que fue ser alcalde de Barranquilla hace casi 20 años? Para mí lo único que ha cambiado es la manera de comunicarnos. Lo demás es lo mismo. El foco es la gente. Cuando el gobernante y su equipo tienen como foco la gente y escucha a la gente y acompaña a la gente, rara vez se equivoca.
que esa es la fortaleza que ha tenido Barranquilla en estos 18 años, que hemos escuchado a la gente, hemos construido presupuestos del lado de la gente. Yo lo he dicho una y otra vez, yo no voy a la alcaldía, al piso 9 de la alcaldía, me parece muy frío, muy lejano. Siempre estoy en la calle, siempre estoy en el barrio, siempre estoy con el niño, su mamá, el taxista, el que vende en la esquina, y tratando con ellos construir un ambiente de ciudad mucho más confortable. Entonces, cuando ese es el foco, todo termina bien, porque no tienen ni idea lo importante que es lo que dice la gente en la calle. Eso construye todo. Y los presupuestos orientados en ese sentido. Entonces, no se equivoca uno. Sí, pero entender y estar con la gente, estar en la calle, tener esa sintonía popular, entender sus necesidades, tiene que combinarse con una capacidad de gestión, de administrar los recursos, de tener un conocimiento del Estado, de tener una política pública. ¿Cómo concilias estás el 90% con la gente, lo cual además refleja el índices de popularidad que no han bajado, ¿no? Pues bajan del 90 al 86 y no duermen. Vuelve y sube. Pero más allá de la popularidad es cómo el 80% del tiempo estás con la gente, cómo hace uno para dedicar el tiempo a esa capacidad de gestionar la política pública que es tan difícil. En la política general, en un país como Colombia, que tiene una dificultad enorme en ejecutar, es que nosotros conseguimos la popularidad cuando el gobernante ejecuta lo que promete, no cuando habla. Nosotros quizás hablamos poco y nosotros nos las pasamos en las calles resolviendo problemas de la gente. En Barranquilla se han construido más colegios que en Bogotá. En Barranquilla se han construido más hospitales que en Bogotá y que en Medellín, 50 hospitales. Acabamos de abrir el hospital de Barranquilla, un hospital de altísima calidad, cuarta generación de servicio público, de complejidad, perdón. En Barranquilla resolvimos nosotros, con nuestros recursos, una calamidad como eran los arroyos, 1.6 millones, 60 kilómetros de arroyo que asesinaban gente. En Barranquilla hicimos el Malecón, que es el sitio más visitado en toda Colombia. 75 millones de personas. En Barranquilla le dimos el frente al río, le dimos el frente a la ciénaga con el ecoparque Mallorquín y ahora tenemos playas. Todo con presupuesto de Barranquilla. En Barranquilla se han construido 2.5 millones de metros cuadrados de parques. Se han sembrado 250.000 árboles adultos. Nuestro discurso son acciones, son realizaciones. Y el pueblo barranquillero ha reelegido este gobierno 5 veces porque simplemente ven las ejecutorias, ven cómo los niños hoy en las escuelas públicas aprenden inglés y desarrollo de software y 12 sedes del SENA donde salen de los colegios con 3, 4 títulos. Y ese pelado hoy va a la Universidad de Barranquilla, pública también. Pasamos de 3.000 estudiantes a 16.000 estudiantes. Entonces, esas son las acciones que acompañan a un gobierno exitoso. Y la popularidad va de la mano con eso. Con eso no la conseguimos de otra manera. Y son esas respuestas las que afortunadamente tienen a esta ciudad vibrando, alegre, positiva, pero también en Colombia con un ejemplo de lo que sí se puede, porque tú más que nadie sabes que esta ciudad está quebrada. La ciudad, pues aquí el auditorio sí sabe. A mí me tocó un momento de denunciar esos temas antes de que tú llegaras
el recaudo de impuestos de Barranquilla estaba en manos de una empresa privada que tenía vínculos o cuyo propiedad era del paramilitarismo. Ojo con esto, lo estoy diciendo. Recaudo de impuestos de Barranquilla, me equivoco. Total. Y creo que lo primero que te tocó fue esa batalla. Vamos. Total, con la Procuraduría, pero el recaudo de los impuestos de semejante ciudad está en manos del paramilitarismo, pues ese era el nivel. Entonces, yo creo que, pues, perdón la anécdota, pero esa era la situación a la cual llegaba la ciudad. Ahora, a ver, alcalde, ya se nos está acabando el tiempo y no puedo dejar de hacer pues, una pregunta con este auditorio, con una cumbre, un espacio como este, de colombianos, empresarios, ejecutivos, en este caso del sector energético, del sector de las energías renovables, que llevan trabajando en este país desde hace unos años, otros están llegados, pero en general hay un ambiente de nerviosismo, de incertidumbre sobre el futuro de los negocios, hay miedo y este país pues necesita que todo el mundo le apueste, realmente mirar un poquito el futuro, a ver qué decisiones se toman, entendiendo que estamos en una situación energética crítica. Mi pregunta es, desde el liderazgo de lo público, de lo político, en Barranquilla, una ciudad que ha sido como un referente tan importante, ¿cuál es tu mensaje como gobernante para este empresariado que tenemos acá, ya de reflexión del sector privado frente a un país que tiene unos retos importantes, frente a un Caribe que está llamado a jalonar, creo yo, la economía de este país por el tema energético? ¿Cómo estás viendo tú, entendiendo que has conocido muy bien esa relación público-privada? ¿Qué mensaje le dejas a estos nuevos empresarios y los jóvenes que tenemos? Yo quiero, usando la palabra que más se usa en este foro, que renueven su esperanza en Colombia, en Barranquilla, en el Caribe. Mire, en Barranquilla, el ICA, Impuesto de Industria y Comercio, creció en el 2024 44%. El ICA en el 2025 está creciendo el 22%. La ciudad pasó de un presupuesto de 600.000 millones de pesos en el año 2007 a 9 billones de pesos en el 2026. En Barranquilla hemos salido adelante, aparentemente parece una república independiente. Y yo estoy seguro que lo que piensen hacer en esta ciudad y en Colombia, yo creo que hoy es una oportunidad. Para aquel que de pronto duda, para aquel que sueña, hoy es una oportunidad. No paren de creer y de soñar de que sí es posible. En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de a veces de soledad y de sentir de que las cosas no van, yo creo que es un momento de oportunidad. Aquí ganan, en este momento de Colombia, ganan los que arriesgan un poco más. Yo creo que este país no lo para nadie, no lo para nadie, y a esta región menos. Yo he visto ejemplos, por ejemplo, la empresa Bavaria está haciendo una planta aquí a pocos minutos de Barranquilla, en Guanacosta, de 600.000 millones de pesos. En 15 días voy a abrir con unos hindúes un data center de 1.500 muchachos, y al que menos le van a pagar 3.5 millones de pesos. Y ya llegarían con los americanos, los hindúes y los europeos 6.000 puestos de trabajo. Yo veo una energía para mucha gente que está viendo
esta dificultad como una oportunidad. Y Barranquilla lo recibe con los brazos abiertos, cualquier emprendimiento que tengan, abrazarlos, apoyarlos, porque yo creo que esto, independientemente del péndulo de la política o el péndulo de la ideología, más tarde que temprano, esto va a florecer mucho más fuerte. Yo tengo muchas esperanzas y mucha alegría. Nosotros no sufrimos de esos dolores. Hemos pasado peores momentos, esta ciudad estuvo quebrada, como tú lo dijiste en tu revista, en mucho tiempo, y nos defendiste y nos apoyaste. Esos paracos que manejaban las finanzas de Barranquilla ya no están, y hoy Barranquilla es soberana en su recaudo de impuestos. Y miren lo que hace, lo que ha crecido y lo que ha mejorado esta ciudad, que nadie daba un peso por ella, nadie creía en ella. No se plantaba un árbol, no había esperanza de nada. Y en 16 años, 17 años, terminó siendo la ciudad en Colombia con mayor crecimiento, con más oportunidades, con más recaudo de impuestos, con más inversión extranjera privada, la tercera de 100 en Latinoamérica. Y si Barranquilla lo pudo, que vaya a cambiar. Bueno, qué mejor terminar esta conversación con ese mensaje de optimismo, de esperanza, de creer en Colombia, y creo que la historia de este país le da toda la razón a lo que está diciendo Alex, no solo por lo que ha vivido Barranquilla, lo que ha vivido él, que ha liderado él, y todos quienes han estado trabajando esta ciudad, sino todos aquellos colombianos que en los momentos difíciles han creído que este país sale adelante. Estoy totalmente de acuerdo. En estos momentos es quienes tienen buena información, creen en el futuro y han entendido que este país siempre le ha respondido, pues van a tener un futuro prometedor. Franklin Delano Roosevelt, cuando llega a la presidencia, los Estados Unidos llevaban 3 años de la peor crisis económica de su historia y no levantaba cabeza. No levantaba cabeza. Y él, un gran político que termina siendo uno de los grandes hombres del siglo XX, se da cuenta rápidamente que el problema de los Estados Unidos era su estado de ánimo. Y mientras el estado de ánimo de la sociedad estadounidense no levantara, era imposible eso. Llevaban 3 años frustrados con los desempeños de la crisis del 29 por el 35-40%. Y en su discurso inaugural, los grandes discursos que se han pronunciado, dice que a lo que tienen que luchar los Estados Unidos, lo único que uno no puede tenerle miedo es al miedo mismo. Y hay que derrotar el miedo. Y él se enfoca en derrotar el miedo de los estadounidenses. Y yo creo que, y después vimos todo lo que él revolucionó con el New Deal y lo que logró hacer para sacar adelante esa situación de crisis, y después le toca ni más ni menos que la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que hoy en Colombia tenemos que derrotar ese miedo a no saber qué va a pasar, ese miedo a que las cosas están difíciles, ese miedo a que la situación está complicada, ese círculo, esa espiral, digamos, de pesimismo descendente que lo va hundiendo a uno, cuando aquí lo que hay son oportunidades, y estas inestabilidades también tienen unas oportunidades únicas, que es cuando realmente las sociedades se ponen a prueba. Y Colombia, cuando se ha puesto a prueba, es cuando saca lo mejor de sí. O vamos a preguntarle a los paisas en los años 80, cuando Medellín era la capital mundial del crimen, con unas cifras de homicidios que hoy en día son inimaginables en cualquier lugar del mundo, pues son 450 homicidios al año. ¿Y qué es Medellín hoy? O cuando la gente estaba haciendo cola en el año 99-2000, porque Colombia no era un país viable, con crisis económica, con un estado fallido supuestamente. Y muchos colombianos dijeron, nosotros aquí no tenemos futuro. Y quienes se quedaron y quienes apostaron por este país cosecharon los siguientes 15-20 años.
Hoy creo que estamos en una situación donde quien apueste por este país, y en eso coincido plenamente con el alcalde, va a tener grandes noticias en el futuro, así que suscribo ese optimismo informado y ya miraremos qué pasa en el futuro. Así que muchísimas gracias, alcalde, por estar acá, felicitaciones y a los